Bueno, queridos, vamos a resolver la guía ejercicio por ejercicio y lo vamos a hacer usando Excel para ayudarnos en los cálculos. En el primer ejercicio de la guía tenemos estos tres vectores. Así que lo que hice fue en una hoja de Excel simplemente anotar esos mismos tres vectores para poder hacer los cálculos. Bien, el primero de los cálculos que hay que hacer es simplemente una suma vectorial de estos tres. Sabemos que la suma vectorial simplemente se suma todos los componentes homólogos de cada vector y ese es el resultante. Bien. O sea que el resultado de una suma vectorial es otro vector. Vamos a poner el ejercicio A, es R más S más T. No le pongo la flechita arriba porque no se puede acá en el Excel. Entonces decimos que es simplemente la suma de todos los elementos homólogos. Es decir, S más este, el primer componente, luego este, es el segundo, y finalmente este, el tercero. Este es el resultado de la suma vectorial. Bien, el segundo ejercicio es un producto punto. El producto punto, ya sabemos, nos da como resultado un escalar. Eso nunca lo pierden de vista. Un escalar, es decir, un número. El producto punto entre R y S. El producto punto entre R y S va a ser la suma de los productos componente por componente. Es decir, este por este más este por este más este por este. Menos 5. Ese es el resultado del producto punto. ¿Sí? Respecto al producto punto, es muy importante su signo, porque su signo nos habla de cómo interpretar el ángulo en alguna de las funciones que vamos a ver más adelante. Tercer ejercicio es el producto cruz entre R y S. Lo anotamos así, R por S. Y sabemos que para calcular el producto cruz, aquí al costado voy a hacer los cálculos auxiliares, necesitamos construir una matriz auxiliar, en la que vamos a disponer los elementos, los vectores unitarios, I, J y K, y vamos a disponer en la segunda fila los elementos del primer vector. El primer vector en este caso, mucho cuidado, es R. No porque esté acá arriba R, sino porque acá está la fórmula. Dice R por S. Si dijera S por R, acá van los elementos de S y abajo los de R. ¿Está? Segunda fila es el primer miembro, el miembro de la izquierda en el producto cruz. Y la tercera fila es el miembro de la derecha. Bien. Entonces acá, para guardar las referencias, voy a poner los elementos del primer vector, celda por celda, y acá abajo los elementos del segundo vector, también celda por celda. Solamente le damos un poquito de formato. Para obtener el producto cruz, lo que vamos a hacer es obtener los determinantes de las adjuntas de cada uno de los tres vectores unitarios. La matriz adjunta del elemento I es lo que queda, los elementos que quedan sacando la fila donde está I y sacando la columna donde está I. Es decir, estos cuatro elementos. Así que el determinante de la adjunta del vector unitario I es, podemos utilizar la función de determinante de Excel, que ya la conocemos, que es mdeterm, y si no, como es un determinante de 2 por 2, es muy chiquito, es muy fácil de calcular, es la resta de los productos cruzados. Entonces, tendríamos este por este menos este por este. ¿Sí?
Luego, determinante de la adjunta de J y el de K. La adjunta de J es quitando toda esta fila y quitando toda esta columna. Es decir, los elementos que nos quedan son este y este. Esa es la matriz de 2 por 2 sobre la que tenemos que calcular el determinante. De modo tal que será 2 por 3 menos 1 por 4. Allá vamos, igual a este por este menos este por este. Y por último, el determinante de K, sacamos su fila y su columna, determinante de la adjunta de K. Será estos 4 que están acá. Entonces, este por este menos este por este. Esos son los 3 determinantes. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta operación de producto cruz? Simplemente el vector conformado por estos 3 determinantes cambiando el signo del medio. Entonces nos va a quedar acá este dato, abajo nos va a quedar menos este dato, muy importante ese signo menos, y acá nos va a quedar este otro dato. Y listo. Este es el resultado de calcular R por S, producto cruz entre R y S. Luego nos piden calcular el módulo del vector R. Tener en cuenta, otra vez, módulo de un vector es un escalar, un número, ¿sí? Módulo de R. Lo voy a anotar con notación computacional, ya que no tengo los símbolos propios de la matemática aquí en el Excel. Sabemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todos sus componentes, ¿sí? Entonces, tendré que hacer aquí R al cuadrado más primera componente, digamos, de R al cuadrado más segunda componente de R al cuadrado más tercera componente de R al cuadrado, y a todo eso le saco la raíz cuadrada, y ese es el módulo de R. Es decir, si yo pudiera agarrar un centímetro y medir el vector R, mediría 5,44 centímetros. Si estuviéramos dibujándolo en un espacio tridimensional marcado en centímetros, ¿cierto? Es una longitud, sea cual fuera el sistema de referencias. Por último, hay que establecer en radianes y en grados el ángulo que forman los vectores R y S. Este es el tema más importante. El ángulo que forman los vectores R y S. Para obtener el ángulo que forman dos vectores, tenemos dos maneras o dos fórmulas posibles. Tratándose de vectores en 3D, como estos que tenemos en el ejercicio, en el ejemplo, podemos valernos de una propiedad que tiene el producto cruz. Sabemos nosotros, porque lo hemos visto en el TID, que el producto cruz tiene como una de sus atributos o sus propiedades es que su módulo, el módulo del producto cruz, el módulo del resultado del producto cruz, es igual al producto entre el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que forma. Entonces, de esta expresión, ya que yo puedo calcular este módulo y este módulo, lo puedo convertir en números a los tres, hago pasajes de términos y puedo despejar el valor del vector, del ángulo que forman estos dos vectores. Bien, ahí me traje la fórmula que acabamos de ver para poder calcular el ángulo entre estos dos vectores. A partir de acá yo ya lo voy a escribir en formato computacional, ya que, insisto, poner todos estos símbolos es muy complejo. Bien, ¿qué dice esa fórmula? Dice que el módulo de R por S es igual al módulo de R
por el módulo de S por el seno del ángulo que forma. ¿Comprendido? Lo que quiero calcular es justamente el ángulo que forman R y S. Quiero despejar o calcular esta parte de la fórmula. ¿Estamos? Entonces, como el módulo de R por S lo puedo calcular, es más, ya lo tengo calculado. A ver, no lo tengo calculado, lo puedo calcular fácilmente. El módulo de R por S es el módulo de este vector, R por S sí lo calcule. Vamos a hacer esas cuentas auxiliares, ¿sí? Vamos a poner acá módulo de R por S va a ser igual a la raíz de ¿quién? Y bueno, de este cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Es el módulo de R por S. Luego el módulo de R va a ser la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Esa ya la habíamos calculado. Y el módulo de S, raíz del primer componente al cuadrado más segundo componente al cuadrado más tercer componente al cuadrado. Allí están los tres módulos que necesito para poder resolver esta fórmula. Quiere decir, si los reemplazamos, o sea, podemos hacer el despeje así conceptual y después cambiamos por los números, ¿sí? El seno del ángulo que forman, voy a pasar estos dos que están multiplicando, los paso dividiendo al otro lado, e invierto el lugar que ocupan en la fórmula, me va a quedar que el seno del ángulo que forman R y S va a ser igual a ¿quién? Al módulo de R por S dividido módulo de R por módulo de S. Bien, simplemente pasé estos dos términos que estaban acá de este lado multiplicando, los pasé dividiendo al otro lado. Por eso le puse el paréntesis para que quepa en la división. Por tanto, el seno del ángulo que forman estos dos vectores va a ser igual, y acaba de cuentas, a este módulo dividido este módulo por este módulo. Fantástico. Este es el seno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Sí? Ahora, una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta al analizar este seno es el signo del producto punto entre estos dos vectores. Entonces, a tener en cuenta, este es el seno del ángulo que forman los dos vectores. Este no es el ángulo, es el seno del ángulo. Entonces, para obtener a partir del seno de un ángulo, obtener el ángulo propiamente dicho, lo que usamos es la función inversa del seno, que es el arcoseno, o directamente la inversa, ¿sí? Y lo vamos a obtener expresado en radianes. Entonces, nuestro cálculo sería el siguiente. Si queremos obtener el ángulo formado, lo que vamos a hacer es calcular el arcoseno de ese número de recién, ¿sí? El arcoseno de ese número. Entonces, para eso tenemos una función en Excel que se llama aseno, a la cual yo le paso el seno de un ángulo y obtengo el ángulo propiamente dicho expresado en radianes. Muy importante esto. ¿Bien? Es decir, acá ya tenemos un resultado. El ángulo que forman los dos vectores es de 1.4 radianes.
O lo que es lo mismo, podríamos obtener el equivalente radianes si usamos la función grados, que nos convierte radianes en grados. Es decir, el ángulo que forman esos dos vectores es de 80 grados y un poquitito. ¿Vamos? Si queremos hacer estas cosas a mano, también podemos. Lo voy a hacer aquí al costado para que nos demos cuenta, ¿sí? Si en vez de usar la función grados quisiéramos hacer la conversión a mano, bueno, es tan simple, ya lo sabemos, como multiplicar esto por 180 y dividirlo por pi. Yo acá otra vez estoy usando una función de Excel, la función pi. Si quieren todavía más manual, le ponemos 3,141592 a mano y nos va a dar lo mismo. O muy parecido. Fíjense que recién van a observar diferencias allá por la quinta cifra decimal, porque obviamente esto no es el número pi completo. El número pi, ya saben ustedes, tiene infinitas cifras, es un número racional, tiene infinitas cifras no periódicas. Así que bueno, más me gusta que seamos exactos, por lo menos pongamos ahí. ¿Sí? Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Bien, aparentemente este sería el resultado, es decir, estaríamos en presencia de un ángulo de 80 grados entre los dos vectores dados, el vector R y el vector S, tal y cual fueron dados. Pero cuidado, decíamos recién que la interpretación de esta función seno está supeditada al análisis que hagamos de una operación entre los vectores, que es el producto punto. Específicamente el signo del producto punto. Veamos solo como cálculo auxiliar cuál es el producto punto entre R y S. Sabemos calcularlo porque ya lo habíamos hecho antes. Lo voy a repetir acá por las dudas. Tan fácil como este por este, más este por este, más este por este. En este caso, el producto punto de estos dos vectores tiene signo negativo. Y cuando tiene signo negativo, cuidado con la función seno, muchachos, porque estamos en presencia de un ángulo obtuso. ¿Sí? Cuando el signo del producto punto es negativo, el ángulo entre los vectores es obtuso. Cuando el signo es positivo, el ángulo es agudo. Y si el ángulo fuera recto, el producto punto sería 0. Recuerden que el producto punto también se llama producto proyección, precisamente porque tiene esta característica, ¿sí? Este es el resultado del producto punto, es la proyección de un vector sobre otro. ¿Y qué pasa cuando el ángulo es obtuso con la función seno? Evidentemente, si el producto punto es negativo, ya sé que el ángulo es obtuso, no puede tener 80 grados, porque un ángulo obtuso tiene que tener más de 80 grados, más de 90, digamos. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, veamos qué pasa, cómo se comporta la función seno. Yo para eso tengo armada acá en GeoGebra la gráfica de las dos funciones, ¿sí? Yo aquí ya las armé a la función seno y la función coseno. Vamos a dejar la función seno por el momento. Veamos, esta es la función seno, ¿sí? ¿De quién? De x por pi sobre 180, o sea, en definitiva la función seno expresada en grados. Por eso puse por pi sobre 180. Si yo pongo solamente seno de x, el eje x estaría mostrándome la misma gráfica, pero rankeado en radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vieron ustedes, la función seno arranca en 0, a los 90 grados alcanza su máximo, que es valor 1. Después, en 0, otra vez, en 180 grados, digamos, vuelve a valer 0. En 270 grados vale menos 1. Y cuando se completa la circunferencia, en 360 grados vuelve a valer seno. Ese es el comportamiento normal de la función seno que todos conocen. ¿Bien? Ahora, ustedes saben, por la famosa regla de SOHCAHTOA, que ya la hemos conversado en alguna oportunidad, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, el seno es igual a ¿quién? Es igual al cociente entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa.
en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esa es la función seno, en un triángulo rectángulo. Entonces, prestar atención, yo les armé acá en PowerPoint esta plaquita solo para ilustrar esta situación. ¿Sí? Imaginemos el ángulo que forma respecto del segmento que está en negro, el rojo. Imaginemos que estos son 30 grados, no los he medido, puede haber un error en la gráfica. Pero imaginemos que estos son 30 grados, ¿sí? Para calcular el seno tenemos que trazar un hipotético cateto vertical acá formando un triángulo rectángulo, ¿bien? Y resulta ser que el seno es el cociente, la división entre ese cateto imaginario que estoy trazando acá y la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Más, lo puedo dibujar el cateto como para que sea todavía más notorio lo que quiero significar, ¿sí? Imaginen que el cateto imaginario fuera este, ¿sí? El cociente, la división entre este cateto y la hipotenusa, ¿sí? Es el seno de este ángulo de 30 grados. Ahora, fíjense ustedes, si yo duplico este cateto, así igualito, me lo llevo para el otro lado, ¿qué pasa con el ángulo de 150 grados? ¿Sí? Y resulta que el cociente entre este cateto y este cateto es el mismo que entre este cateto y este cateto. ¿Sí? Evidentemente es el mismo. Si este fuera un triángulo rectángulo planteado de este otro modo. ¿Está? ¿Por qué? Porque miren, son semejantes los dos catetos de esto y los dos catetos de esto. Lo que yo hice para producir el ángulo de 150 grados fue una copia en espejo de este hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el ángulo tiene 150 grados? Ocurre que su seno va a ser esto dividido esto, es igual que el seno de cuando el ángulo tenga 30 grados. Veámoslo en GeoGebra, para que esto siga comprendiéndose más todavía. ¿Sí? Imaginemos qué pasa cuando tengo un ángulo de 30 grados acá. Vamos a ver dónde está el 30 acá, en esta gráfica. ¿Sí? Fíjense, ahí está el 30. ¿Sí? 30 grados me da un ángulo, me da un seno, perdón, si sigo la línea, exactamente de 0,5. Para 30 grados el seno es 0,5, es este punto. Lo podremos escribir ese punto. Yo estaba acá escribiendo otros. 30 grados, 0,5. ¿Sí? Y para 150 grados, fíjense el punto M que acabo de dibujar, ¿sí? Para 150 grados, ¿qué pasa, digamos, cuando en el eje horizontal, que es el que mide el ángulo, tengo 150 grados, ¿sí? En 0,5 también tengo la función seno. Entonces, fíjense que esta es una función que para dos valores distintos de x me está dando el mismo valor de y. Entonces, dicho de otro modo, yo te pregunto el ángulo, el seno de un ángulo de 30 grados, me tenés que decir 0,5. Y si te pregunto el seno de un ángulo de 150 grados, acá está, me tenés que decir 0,5 también. Quiere decir que si yo te digo al revés, te digo, bueno, tengo un seno de 0,5. ¿A qué ángulo corresponde un seno de 0,5? ¿Corresponde a un ángulo de 30 grados o corresponde a un ángulo de 150 grados? Y a los dos. ¿Se dan cuenta? A los dos. Entonces, uno no puede prima facie, sabiendo el seno de un ángulo, determinar con precisión cuál es dicho ángulo. Lo que sí sabemos es que el seno, si el seno de un ángulo es 0,5, el ángulo en cuestión va a ser de 30 grados o alguno de sus ángulos suplementarios, que sería precisamente este, por ejemplo. ¿Sí? O este, o para acá abajo, o este otro para acá abajo. ¿Sí? Todos los ángulos suplementarios a este. Porque todos cumplen la misma razón, la misma relación entre cateto opuesto e hipotenusa. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando volvemos a nuestro cálculo, ¿sí? Saber que el seno del ángulo que forman estos dos vectores es 0,98
no me garantiza a mí que los dos vectores estén en una relación de 80 grados. Podrían estar en una relación de 100 grados. Es decir, suplementario a estos 80 grados. Es decir, de la vertical de los 90 grados, me corro 10 graditos para abajo, tengo 80, o avanzo 10 graditos más y tengo 100. Cualquiera de esos dos ángulos estaría dándome el mismo seno. Insisto, entonces yo no puedo, sabiendo el seno de un ángulo, tener certeza cuál es el ángulo, porque si no es ese puede ser alguno de sus suplementarios. Bien, ¿y quién me dice entonces cuál es el verdadero ángulo? Este me dice. Porque si este que está acá, el producto punto, es negativo, entonces no estoy en presencia de un ángulo agudo, sino de un ángulo obtuso. Por tanto, tengo que calcular el ángulo suplementario a este. Y el ángulo suplementario a este no es otro que 180 menos eso, digamos, justamente. Por diferencia, si es 180 menos esto, me da el ángulo 99 grados, casi 100, como decíamos. O si quiere, lo vemos respecto de radianes, es lo mismo. ¿Sí? Sería en este caso pi menos el ángulo expresado en radianes. Acuérdense que pi radianes es lo mismo que 180 grados. Sería un ángulo de 1.74 radianes y no de 1.4 como pensamos al principio. ¿Por qué? Porque este es negativo. Si este fuera positivo, estos dos resultados también. Pero si este es negativo, tengo que sacar el ángulo suplementario. ¿Comprendido? Entonces, podríamos incluso automatizarlo en una fórmula. Podríamos, por ejemplo, en este caso, en vez de calcular el arco seno así a tontas y a locas, fijarnos con la función psi y decir, si este que está acá, que es el producto punto, resulta que es menor a 0, lo que tengo que calcular en realidad es el arco seno me va a dar un ángulo que tengo que suplementar. Por tanto, el resultado va a ser pi menos eso que me da la función arcoseno. Y si no fue menor a 0, quiere decir que es positivo, entonces lo del arcoseno está bien. Lo del arcoseno está bien. Arcoseno de H26. ¿Sí? Fíjense cómo ahí automáticamente se corrige. Y el valor original que hemos obtenido ya no es el que vemos, porque está actuando esta parte de la función psi. Está actuando esta parte de la función psi. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición, y la condición dice que si este es negativo, tengo que suplementar el ángulo, si bien digo el ángulo. Y si no es negativo, bueno, saco la coseno así como está, porque es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Por eso me dio 1,74 radianes. Cuando convierto eso a grados, claramente ya no son 80 grados como son recién, sino son prácticamente 100 grados. Ojo con esto. Ahora, observen qué pasa con la función seno, decíamos recién, acá en esta gráfica. ¿Sí? La función seno, dentro de los dos primeros cuadrantes, la función seno desde 0 hasta 180 grados, repite todos sus valores como en el espejo. Desde 90 grados hacia la izquierda es lo mismo que de 90 grados hacia la derecha. ¿Sí? La función seno. En cambio, observen qué pasa con la función coseno, que esta está en azul. La función coseno, desde 0 hasta 180, 180 está acá, yo se los había marcado, ahí está 180, en ese punto. La función coseno, digo, va desde 1 hasta menos 1 en ese intervalo, y no repite ninguno de sus valores. Entonces, todo este problema que acabamos de describir, lo tenemos, porque en la fórmula que estamos utilizando aparece el coseno del ángulo que forman los dos vectores. El seno, perdón, del ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí? Que tiene este inconveniente de que duplica sus valores de función hacia ambos lados de los 90 grados. O de pi sobre 2 radianes. ¿Está? En cambio, si la fórmula de función hablara del coseno del ángulo y no del seno, no tendríamos ese problema. ¿Bien? ¿Se comprende lo que estamos señalando? Entonces, ahora, yendo nuevamente a la manera de resolver esto, acá tenemos un resultado. Y decía yo al principio que habría
dos fórmulas o dos maneras de calcular el ángulo que forman los vectores. Uno es valiéndonos de esta, que es la propiedad del módulo del producto cruz, que es la que ya enunciamos. Y la otra manera es la que aparece en el TID, justamente la que conocemos como, aquí se las he marcado, la que conocemos como la regla del producto punto, la regla más importante del producto punto, dijimos el otro día. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la regla del producto punto? Que el producto punto de dos vectores, esto es un número, ¿cierto? Es igual al producto del módulo de cada uno de ellos, ¿sí? Producto de R por producto de S, por el coseno del ángulo que forman. Entonces puedo despejar el ángulo de esta expresión también. ¿Ok? Vamos a poner esto acá en Excel para ver la segunda forma, la segunda manera de despejar ese ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces sea, esta es la forma A. ¿Sí? Podemos llamar así, forma A, forma 1. Veamos ahora la forma 2. La forma 2 es basándonos en esta otra regla. ¿Qué dice esta regla? Fíjense ustedes, que el producto punto entre R y S, es decir, R por S, es igual, esto lo voy a escribir con notación computacional, ¿no? Acuérdense que lo de recién fue pegar una gráfica. ¿Es igual a quién? Al módulo del vector R multiplicado por el módulo del vector S multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Bien, acabo de escribir lo mismo que arriba, solo que con notación computacional en vez de con notación matemática. Hacemos al igual que hicimos antes el pasaje de términos y nos va a quedar que el coseno, voy a copiar para no escribir tanto, que el coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual a ¿quién? Bueno, es igual a el producto de producto punto. Esto es una operación vectorial, ¿eh? Recuerden siempre, el producto punto es una operación vectorial. R por S, que da un número como resultado, dividido, abro paréntesis y pongo los dos módulos que pasaron dividiendo al otro lado. ¿Está bien? Es decir, el módulo de R por el módulo de S. Bien, es muy parecido a lo que hicimos antes, ¿sí? Entonces, si seguimos aclarando acá, tendremos que el coseno del ángulo formado por los dos vectores va a ser, y ahora tengo todos los elementos para calcularlo, porque tengo R por S, que es esto, dividido, abro paréntesis, módulo de R por módulo de S. Bien, entonces este que aparece acá es el coseno del ángulo que forman R y S. Por tanto, el ángulo que forman R y S, pido perdón por no poner los acentos en la palabra ángulo, pero en verdad ya tengo bastante complicación con el teclado como para sumar una más. Créanme que sé que la palabra ángulo lleva acento por todos lados. Bueno, por todos los lados donde le he puesto. Entonces el ángulo entre R y S va a ser ¿quién? Bueno, va a ser el arco coseno, que eso en Excel se escribe así. Arco coseno de este número. Bien. Y me va a dar un ángulo expresado en radianes. Y al igual que hicimos antes, si lo queremos convertir en grado, podemos multiplicar por 180 y dividir por pi, y lo tenemos en grados. Y observen, mis queridos, el resultado que obtuvimos y compárenlo con el que teníamos antes. Ven que da exactamente lo mismo y sería de preocuparnos si no nos diera exactamente igual, me parece. ¿Está? Y en este, insisto, no tengo que estar pensando si este producto punto es positivo o negativo, porque cuando este producto punto es negativo, este coseno es negativo. Cuando este producto punto es positivo, este coseno es positivo. Y cuando este producto punto es 0, este coseno es 0. Ustedes ya saben que a 90 grados el coseno da 0. Fíjense, lo ven acá. A 90 grados, la función coseno, que es esta azulcita, justo ahí, en ese punto, da 0. Ese punto es 90, 0. ¿Ven? Entonces está perfecto el cálculo. Bien, quiere decir, finalmente, el resultado
a lo que plantea el ejercicio E, es esta respuesta que está acá, o esta, cualquiera de los dos, dicen exactamente lo mismo. Bien, para el segundo grupo de ejercicios del trabajo práctico, se trata de vectores en 2D, vectores más pequeños, R, S y T, mismo nombre, pero son otros vectores, así que hice otra pestaña y aquí los escribí. Vector R, vector S y vector T con los mismos valores que tenemos en el enunciado, ¿sí? 1, 3, 2, 4, menos 5, menos 15. Perfecto. Y debemos calcular la proyección escalar de R en S. Cuidado con esto porque acá se produjo una confusión que quiero destacar respecto de lo que dice el TID. Veamos el TID. Acá en el TID, el ejemplo a través del cual yo expliqué la operación de proyección de un vector en otro, se me ocurrió poner el vector S arriba y el vector R abajo, siendo el vector R el que recibe la proyección de la sombra que le proyecta S si estuviera iluminado con una fuente de luz perpendicular a R, o sea, en este sentido. ¿Ok? Está S proyectando en R y con S proyectando sobre R, S proyectando sobre R, después de toda la explicación que vimos, llegamos a la conclusión de que la proyección escalar se obtiene con esta fórmula. O sea, esta fórmula es cuando S proyecta en R. Repito, acá lo tienen de nuevo. Fíjense, cuando S proyecta en R, esta es la fórmula. ¿Ok? Ahora, fíjense que el ejercicio, el trabajo práctico dice al revés. No quiero saber cuánto es la proyección de S sobre R, sino la de R sobre S. Al revés. Al revés. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta fórmula, todas las partes de esta fórmula, donde dice R debe decir S, y donde dice S debe decir R. ¿Se comprende? Y ahí se produjo una confusión cuando revisamos el otro día en tiempo real los cálculos. Yo no los había hecho y 2 o 3 de ustedes ratificaron haberlos hecho y haber encontrado el mismo resultado. Bueno, lamento decirles que los 2 o 3 que hablaron lo tenían mal. Lo que ocurrió es que se confundieron, como los nombres de los vectores son los mismos, R y S, acá en el TID, que en el ejercicio, los aplicaron exactamente con esos nombres, con R y con S, esta fórmula. Y ojo, está mal, esta fórmula es para S proyectando en R. Y acá me piden proyectar R en S, o sea, todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso, con ese error, digamos, se propagó, porque sacamos esto y sacamos esto, los dos ejercicios. Salieron con el mismo error. ¿Estamos? Entonces, bien, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es aplicar inteligentemente esta fórmula. La mnemotecnia, yo se las conté, se las dije en la clase, es que la variable que más se repite es el vector que recibe la proyección. Tanto para el cálculo de la proyección escalar, que es este, la R está 2 veces y la S está 1 vez. O sea, quien proyecta va 1 vez y quien recibe la proyección va 2 veces. Y si no, para hacer ya el cálculo del vector proyección, todavía más. Fíjense que el vector R aparece 1, 2, 3, 4 veces. Contra el vector S, que es quien proyecta, el proyectador, que aparece solo 1 vez. ¿Está? Entonces, hay que, digamos, aplicar esta fórmula teniendo en cuenta este criterio que acabo de expresar. ¿Estamos? Veámoslo en Excel. El ejercicio A propone la proyección escalar, lo que quiero es el escalar de R en S, ¿ok? De R en S. ¿Cómo voy a obtener la proyección de R en S? Haciendo lo que recién vimos en el TID. Es decir, este cálculo que está acá. R por S, producto punto R por S dividido módulo de R. ¿Sí? Entonces va a ser producto punto R por S dividido, ojo acá, el módulo
de S. Ojo acá, mucho cuidado acá. Producto punto de R por S. El producto punto es conmutativo, simétrico. Da lo mismo R por S que S por R, ¿ok? Pero fíjense que el divisor de este cociente es el módulo de S, o sea, el módulo de quien recibe la proyección. R por S sobre el módulo de S. Observen la diferencia con el TID, que hay una R acá, ¿está bien? Y acá puse una S. ¿Por qué? Porque es quien recibe la proyección. ¿Estamos? ¿Se comprende eso? Así que bueno, voy a tener que calcular el producto punto y el módulo, evidentemente. Así que como cálculos auxiliares para este resultado, voy a decir que R por S es igual ¿a quién? Bueno, lo calculamos ahora. R por S es igual ¿a quién? Y bueno, a este por este más este por este. Bien, es 14. Y el módulo del vector S, que también estamos necesitando, va a ser, ya sabemos, la raíz de cada uno de los componentes al cuadrado. Módulo de S, este es el vector S, raíz de este al cuadrado, más este al cuadrado. Ese es el módulo de S. Por si nos hiciera falta, ya que estoy, voy a calcular también el módulo de R. No sé si nos va a hacer falta, probablemente no, pero no cuesta nada, lo calculo. El módulo de R, que es este otro que está acá, es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Están los dos módulos y está el producto punto. ¿Bien? Entonces, la proyección escalar, que es esto, va a ser ¿cuánto? Bueno, pues va a ser, hago la operación, R por S, que es este de acá, dividido módulo de S, dividido este. Eso es lo que mide la proyección, la sombra que proyecta R sobre S, R sobre S. Lo podemos poner en negrita esto, para que nunca olvidemos cuál es el sentido de la proyección. R proyecta en S una sombra de 3,13. El ejercicio B cambia o modifica esto solamente en un punto diciendo, bueno, en vez de darme el tamaño, deme cuál es el vector. ¿Sí? Proyección vectorial de R en S. Veamos el enunciado. Proyección vectorial de R en S. Quiere decir que es muy fácil, porque si yo ya calculé la proyección escalar, yo ya tengo esta parte de la fórmula resuelta, que sería este producto punto y este cociente por el módulo de R, por el módulo de quien recibe la proyección. Me estaría faltando eso, dividirlo de nuevo por lo mismo y multiplicar, hacer el producto escalar por el vector R. ¿Bien? Entonces, la proyección vectorial, como decíamos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta expresión dividida otra vez por el módulo de S en este caso, que es quien recibe la proyección, eso nos va a dar un número, un escalar. Multiplicar ese escalar por el vector S, que es quien recibe la proyección. O dicho de otra manera, multiplicar esto así como está, más fácil, multiplicar esto así como está por el vector unitario de S. El vector unitario de S, ¿quién es? Es S dividido su módulo. Entonces, si a S lo divido por su módulo y a eso lo multiplico por este escalar, me va a dar un vector que va a tener la dirección de S, el módulo este que hemos calculado y que se llama vector proyección. Bien. Bueno, escribimos la fórmula entonces. Va a ser el vector S multiplicado por un escalar. Ese escalar es ni más ni menos que el producto punto entre R y S dividido el módulo de S multiplicado por el módulo de S, o sea, el módulo de S al cuadrado. Ojo acá los paréntesis, ¿no? Es el cuadrado el que divide a la fórmula, ¿sí?
Entonces, de esta expresión, insisto, tenemos todo esto que estoy marcando, es un escalar, es un número. Bien, me sirve averiguar ese número para después hacer el producto escalar de ese número por el vector S. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá escalar auxiliar, o escalar simplemente, el escalar que queremos, que no es la proyección escalar, ¿ok? Voy a poner la palabra auxiliar. Auxiliar, ese escalar del que estamos hablando, es quién, es todo este pedazo de fórmula, ¿sí? Lo voy a poner acá, ¿sí? Y aquí calculo ese pedazo de fórmula, que es quién, fíjense ustedes, R por S, que ya lo tengo acá, el 14, dividido, abro paréntesis, módulo de S por módulo de S, o sea, este que está acá por sí mismo, o lo que es lo mismo al cuadrado, ¿no? Me da 0,7. Quiere decir entonces que la proyección vectorial que esta fórmula completa no es ni más ni menos que el vector S multiplicado por 0,7. Lo voy a escribir acá, ¿sí? El vector S multiplicado por este 0,7. Y el otro componente del vector S es este multiplicado por 0,7. Fíjense ustedes que ese es el resultado. Este es la proyección vectorial de R en S. 1,4 y 2,8. Ok. Y evidentemente, aquí no saben cuánto va a medir este vector. Y ya lo hemos calculado, va a medir eso. ¿Lo podremos corroborar? Y sí, claro que lo podemos corroborar. Hago la raíz de quién? De este al cuadrado, más quién? Más este que está acá al cuadrado. ¿Cuánto va a dar? Magia, 3,3 y 3,3. ¿Sí? Muy bien. Luego de eso, el trabajo práctico pide el ángulo que forman el vector R con la suma vectorial S más T. Bueno, ahí evidentemente voy a tener que resolver primero la suma y después calcular el ángulo. Vamos a anotarlo. El ejercicio C, entonces, primero voy a calcular, sería ángulo entre quién, entre R y quién, y S más T. Es lo que decía el enunciado, ¿verdad? Ángulo entre R por un lado y S más T por otro. O sea, la resultante de la suma. Así que vamos a hacer acá un auxiliar, otra vez. Auxiliar, S más T. Lo ponemos aquí. S más T es la suma directa, ¿está bien? Ya lo conocen. Hacemos este más este. Y hacemos este más este. ¿Correcto? Este es S más T, el auxiliar que estamos necesitando. Bien. Y hay que calcular el ángulo entre R y esto, para lo cual nos podemos valer de la fórmula que vimos recién en el otro ejercicio, de esta formulita que está acá. ¿Sí? Así que vamos a copiarla. Vamos a ver si lo trae. Sí, lo trajo. En este caso sería el ángulo entre, fíjense, esto es, yo quiero ver el ángulo entre R y S, que no es R y S mío en este ejercicio. En este ejercicio, R con R está bien, pero el S de esta fórmula es el S más T de acá, así es este. ¿De acuerdo? Entonces podremos cambiar los nombres, podremos llamarlos, qué sé yo, vectores, démosle otro nombre para no confundirnos, ¿sí? Vamos a considerar que este vector se va a llamar vector A o vector B. ¿Sí? Vector B es este. Vamos a pintar. Y hagamos que R sea mi vector A. ¿Está bien? Vector A es R, tal cual está. Y lo puedo copiar de acá, ¿no? Lo que es lo mismo lo apunto. Entonces tengo vector B y vector A, que serían respectivamente el R y S de esta fórmula.
Entonces, para hacer el cálculo, lo que tengo que hacer es el producto punto de estos dos vectores, ¿sí? Y el módulo de estos dos vectores. Así que venga, vamos con esos ejercicios, con esos cálculos auxiliares, digo. Sería A por B, producto punto de A por B, módulo de A y módulo de B. Si resolvemos producto punto de A por B, lo sabemos re fácil. Es este por este más este por este. Es menos 36. El módulo de A también lo sabemos re fácil. ¿La raíz de quién? El módulo de A, ¿no? Dijimos que este es A. Este al cuadrado más este otro al cuadrado. Muy bien. Y el módulo de B es ¿quién? Es la raíz de ¿quién? Bueno, de este al cuadrado más este otro al cuadrado. Ahí están los dos módulos que necesito y el producto punto que necesito. Solo me queda aplicar el cálculo. Entonces hacemos el producto punto dividido, abro paréntesis, el producto de los dos módulos. Y ya está. Este que está acá, es el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Es decir, va a ser un ángulo muy próximo a los 180 grados. Acuérdense que el coseno vale a menos 1 en 180 grados. ¿Sí? Lo despejamos, lo calculamos. Entonces nuestro ángulo será igual al arco coseno de este coseno. Me da un ángulo de 3 y pico radianes. O lo que es lo mismo, un ángulo de 176 grados. Quiere decir entonces que este es el resultado del ejercicio C. Me preguntaba el ángulo entre estos dos vectores, este que está acá. Sería interesante en este punto detenernos y corroborar en GeoGebra a ver si estos números son creíbles, ¿sí? Tanto esto como el anterior. Podríamos ver los dos. Veamos un instante acá en GeoGebra. Voy a abrir una hoja nueva de GeoGebra para no ensuciar. Y voy a dibujar los dos vectores. Nos tiene que, a ojo tenemos que darnos cuenta que están casi llanos, casi a 180 grados. Bien, fíjense si ponemos los dos vectores en cuestión. En este caso, el primero de los vectores es el vector 1, 3. Lo vamos a escribir. Vector A igual vector 1, 3. Ahí está dibujado. Y el otro vector, que es el vector B, es el formado por las componentes menos 3, menos 11. Entonces B igual, aquí en A, menos 3, menos 11. Muy bien. Fíjense, ya lo tienen en la gráfica. Prácticamente forma una línea recta. Es casi imperceptible la curvatura en este punto donde los dos vectores parten. Lo cual es correcto, es decir, habíamos calculado que el ángulo desde A hasta B por el lado más corto, siempre es por el lado más corto el cálculo. Calculamos que el ángulo de A a B por el lado más corto era de 170 y pico de grados, casi 180. Muy bien. Y para el otro ejercicio habíamos calculado que nos tiene que dar un ángulo de 99 grados, casi 100, un poquito más grande que un ángulo recto. También lo podemos corroborar con GeoGebra. Fíjense en esta que es la 3D, yo ya había puesto, les quería mostrar, me había olvidado, los dos vectores. Fíjense, los dos vectores R y S que anote son los que teníamos. El vector R, 2, 5, menos 1, 2, 5, menos 1, y el vector S, 4, menos 2, 3, 4, menos 2, 3. ¿Sí? Si los grafico a estos dos vectores, ahí los tienen dibujaditos.
y dijimos, o hemos averiguado, que el ángulo que conforman, digamos, es de 100 grados. Apenas un poco más que un ángulo recto. Y uno lo mira acá y parece que estuviera formando un ángulo agudo, no, pero es por el ángulo de visión, muchachos. Fíjense, yo voy a sacar el plano para que no me ensucie y lo entro a rotar a esto para mirarlo de todos lados. Miren, miren. Si yo lo roto, lo voy a tratar de poner paradito los dos vectores. ¿Eh? Observen ahí. Lo estoy viendo casi de costado. Bien paraditos. ¿Eh? Ahí lo tienen. Están formando un ángulo apenas más grande que 90 grados. ¿Sí? Insisto, es de donde uno lo mira el vector. ¿Sí? Si uno lo mira así, ¿ven? Se pierde la proporción. Pero si uno lo pone, realmente visto bien de costado, a los dos vectores, conforman ese ángulo prácticamente, ahí lo están viendo, ¿sí? Prácticamente recto, apenas más ancho que recto. O sea, un ángulo de 100 grados, literalmente. Y como si eso fuera poco, le podemos pedir a nuestro amigo GeoGebra que nos diga cuánto es. Si él sabe calcular ángulos, miren, miren qué hermoso que es. Todo lo que le dije antes, nada más para después venir a mostrarles esto. Le digo, bueno, ya que estamos, decime cuánto es el ángulo entre R y S. Y fíjese cuánto me dice que 99,76. Y me lo dibuja y todo, che. 99,76. A nosotros nos dio 99,76, justamente por efecto del redondeo. Bueno, así que todo esto que hicimos era solamente para mostrarles que en GeoGebra pueden escribir un solo renglón y ya tienen el resultado. Igual es trampa, o sea, de nada sirve que uno le pregunte a GeoGebra y sea un milagro. Digo, mira, un milagro. Me enteré que eran 99,76 grados la distancia entre estos dos, la distancia angular entre estos dos vectores. No sirve eso, yo tengo que saber de dónde sale esto, cómo se calcula, cómo hizo GeoGebra. Bueno, hizo así, bueno, les mostré acá. Entonces, pretendo este desarrollo por parte de ustedes cuando me den un resultado, que me digan de dónde lo sacaron. No que me pongan, le pregunté a GeoGebra. Pueden corroborar con GeoGebra y está buenísimo corroborar con GeoGebra. Pero les tiene que saber dar. Ustedes tienen que saber dónde vienen los números. ¿Mm? Bueno, perfecto muchachos. Creo que eso ha sido todo. A ver. No. Faltó el último elemento que se resuelve a través de un sistemita de ecuaciones muy elemental. Hay que calcular cuáles son los escalares K y H, tales que se verifique esta ecuación. Es decir, que K por R más H por S me dé T. Y observen ustedes, a golpe de vista nomás se nota. Se nota que T, vean ustedes, T es 5 veces más que R. Miren, 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, solo que negativo. O sea que si yo digo R por menos 5, me da T. Y entonces si R por menos 5 me da T, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anular S. O sea que H ¿cuánto va a ser? Y H va a ser 0. Claramente, una solución trivial. Claramente, la respuesta a esta pregunta es que K vale menos 5 y H vale 0. H vale 0 para anular el vector S, y K menos 5 por 1, menos 5, y menos 5 por 3, menos 15. A ojo se nota. Bueno, de todas formas, si lo quisiéramos resolver, ustedes saben, lo podemos plantear acá. Este fue el ejercicio. Estamos acá, perdón, en el 2. Vamos con el ejercicio D. El 2. ¿Sí? Yo necesito lograr, ¿qué cosa? Que lo que dice este enunciado, ¿sí? Averiguar K y H para verificar esto. O sea que encontrar K y H tales que K por R, ¿cierto? K por R, y R ¿quién es? Es 1, 3. Entonces K por 1, 3 más H por 2, 4 sea igual a ¿quién? A menos 5 menos 15. Eso es lo que me pide. Entonces esto se puede expresar como sistema de ecuaciones, lo sabemos, ¿sí?
me quedaría que 1 por K más 2 por H tiene que ser igual a menos 5. ¿Sí? Primero por K más el primero por H tiene que ser el primero de acá. Y 3 por K más 4 por H tiene que ser igual a menos 15. ¿Sí? Bueno, podemos resolver esto de muchas maneras, por sustitución, por reemplazo, la que uno quiera, por Gauss-Jordan. No voy a entrar en esto porque ya sería hacerles perder mucho el tiempo, lo tienen recontra resuelto en el TID. Creo que planteándolo así ya está prácticamente la solución. Si quisieran hacer, pues una vueltita más le voy a dar y prometo que es la última, pueden plantear así la matriz ampliada para hacerlo por Gauss-Jordan, quedaría así. ¿Sí? Entonces tienen que convertir esto en 0, y esto en 0, y esto en 1, y ahí van a tener el resultado. Bueno, hasta aquí llegamos, muchachos. El resultado, bueno, lo voy a anotar igual por las dudas. El resultado es que K vale menos 5 y que H vale 0 para anular el vector S. Bueno, espero que esto les sea de utilidad. Les mando un abrazo grande. Hasta mañana.